Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Cultura Nativa. Cuando son las 5 de la tarde le damos la bienvenida a las personas que se conectan a esta hora aquí con nosotros y acudieron a esta invitación. Tenemos una invitada hoy de lujo, ella es Adriana Isabel Redondo, que en estos momentos desde Argentina, cuando allá son las 7 de la noche, se conecta con nosotros. Adriana es la encargada el día de hoy a orientarnos, a informarnos y a compartirnos su análisis y las medidas acerca de este tema, que es la violencia de género durante la cuarentena. Adriana, vamos a conocer más sobre ella. Ella es socióloga graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México, defensora de los derechos humanos, es escritora y en estos momentos ella está estudiando pedagogía infantil en la Universidad Comahue, ¿lo dije bien? Sí, Universidad del Comahue, de la Patagonia. En la Patagonia, Argentina. Adriana, te mando un saludo caluroso en el invierno que vives ahorita en la Patagonia, desde aquí, desde Colombia, desde Santa Marta. Bienvenida a Cultura Nativa. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan en este momento y para ti también, Mara. Recibo tu calor. Es un tema muy importante el que vamos a tocar hoy, debería ser la prioridad absoluta para todos, porque la violencia de género está más arraigada y más fuerte en estos momentos de confinamiento. Yo siempre lo he dicho y es que la pandemia es la violencia, los femicidios, esa es la verdadera pandemia. Lo que están sufriendo las mujeres en este momento, no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo. Y Colombia, que es un país que se posiciona como el número 4, después de Honduras, de El Salvador y de México, como uno de los países más violentos. Vale aclarar que es un tema de machismo primordialmente y después un tema social. Tiene varios matices este problema que están viviendo muchísimas mujeres del mundo. Adriana, vamos a ir por partes. Hablemos especialmente sobre la violencia de género y el por qué el aumento durante esta cuarentena. El aumento es porque está viviendo con el agresor, están conviviendo 24/7 con su agresor y eso es terrible. En este momento, por suerte, todos los países tienen líneas de atención, líneas de ayuda. En un país como Argentina, que también tiene muchísima violencia de género, están habilitados hasta albergues, donde están recibiendo a las mujeres, a los niños víctimas de violencia, porque no pueden estar bajo el mismo techo de su agresor. Entonces, es un tema que el agresor no solamente es una persona que es violenta, que psicológicamente está muy mal, sino que está dentro de 4 paredes, destruyendo mucho más la vida de su familia. Bueno, es importante recordarle a las personas que se están conectando a esta hora de la tarde aquí en Cultura Nativa que pueden escribir sus comentarios y sus preguntas a Adriana Redondo, quien es la socióloga encargada de tratar este tema de hoy, que es la violencia de género durante la cuarentena. Mira, Adriana, aquí hay una línea que es la 155 de atención y está colapsada, porque las estadísticas han mostrado que la agresión ha aumentado no solo hacia la mujer, sino también, como lo hablamos anteriormente, previo a este programa, la violencia hacia los niños, la violencia hacia el adulto mayor, la violencia hacia las personas en condición de discapacidad. Adriana, ¿por qué la violencia de género es algo que nos ha azotado durante toda la historia? Bueno, primeramente, las personas, si ojalá algunas personas que están siendo víctimas en este momento se están conectando, o los que no, tendríamos que hacer una red comunitaria de apoyo, que no solamente sea la justicia la que esté a la espera de nuestro llamado, sino que nosotros como vecinos también podamos ayudar a esa vecina, a esa persona que está siendo cruelmente maltratada. Hablemos del caso específico de la costa de Colombia, en realidad todo Colombia desafortunadamente, pero en la costa la violencia es mucho mayor, lo dicen las estadísticas, porque es un tema que viene de, como dices tú, de la historia patriarcal que tiene el país. Es un país muy machista, es un país donde la mujer desafortunadamente no se prepara educativamente, o sea, tendría la mujer que tener mucha más educación para poder tener una herramienta de trabajo y no depender económicamente de ningún hombre.
Eso yo le recomendaría a las mujeres en estos momentos, que se llenen de valentía, primero a denunciar. Y después hay un tema de falta de autoestima, la estima propia. Cuando tú no te amas, permites que te agredan. Y la agresión no solamente es física, como lo creemos muchos. La agresión verbal es una de las violencias más comunes y es igual Adriana, de grave. exacto, Adriana, ahí quería llegar porque muchas mujeres no saben detectar cuándo están siendo víctimas de esa agresión, de esa violencia, porque el hecho de que no le ponga un dedo encima quiere decir que no la ha violentado, pero ya lo acabas de decir, las palabras, los gestos, el solo hecho a veces hasta de no le voy a dar el dinero para la comida, todos esos aspectos también forman parte de un tipo de agresión hacia la mujer. Claro, hay varios tipos de violencia. Uno de ellos es la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, y todos deberían tener la misma importancia. Y tenemos que aprender a reconocerlas. Desde esa persona que te prohíbe cómo vestirte, cómo expresarte, no vas a estudiar porque no te lo permito, no vas a salir con tus amigas porque no te lo permito. Todas esas prohibiciones son violencia y tenemos que saber Así es. identificarlas y no permitirlas, nunca permitirlas. Adriana, lo que va corrido del primer trimestre del año, como le hablamos también anteriormente, 15.000 casos de maltrato, de violencia intrafamiliar. De esos 15.000 casos, cerca de 12.000 casos, pero solo hacia la mujer. No estábamos todavía con la cuarentena, ¿no? Con esta restricción. Y lamentablemente ahora, lo que va desde marzo hasta esta época, los índices se han disparado. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar las entidades gubernamentales, la misma escuela, la participación de las autoridades ante este flagelo? Porque ya llegamos al punto de que nos sentimos atemorizados, porque es que hemos visto casos de mujeres que se suben a un Transmilenio, en el caso de Bogotá, se suben a un bus, van por la calle y simplemente un tipo que no te conoce te agrede, te puede agredir, puede llegar a ese caso, no solamente tu pareja, están pasando también este tipo de situaciones. ¿Qué puedes hacer en este caso? Sí, no es solamente la violencia dentro de casa, sino la violencia que sufre la mujer en general desde que sale de su casa, porque seguimos siendo vulnerables y seguimos siendo poco respetadas. El respeto lo tiene y no está bueno. Por eso está bueno apoyarnos como mujeres y no ver la lucha feminista como algo feminazi, como lo mencionan por ahí, sino apoyarnos entre nosotras y darnos cuenta que la violencia de género existe, que es grave y que mata día a día a muchísimas mujeres. Como te decía en la primera parte, yo pienso que hace falta más intervención del Estado en apoyar a esas mujeres. Acá lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, el Estado autorizó a todas las farmacias para que reciban llamadas de mujeres maltratadas que van a llamar pidiendo un tapaboca rojo. Ya ellos saben que lo que necesita es ayuda porque está siendo violentada. Entonces, medidas como esas son importantes que un país como Colombia, con ese alto índice de violencia de género, los tomen. No sé cómo están haciendo en Colombia, si solo tienen ese número de teléfono o cómo lo están haciendo. Y después un acompañamiento social, concientizarnos todos de que no es un problema de pareja y no me meto. Me meto porque esa persona está siendo agredida, porque esa persona tiene miedo, esa persona no está ahí porque quiere estar, esa persona tiene miedo, tiene un miedo psicológico de denunciar. Entonces ahí lo más importante es eso. Si tú como vecino escuchas que esa mujer está siendo maltratada, entonces haz tú la denuncia. Eso sería una de las pautas para que esto frene un poco. Adriana, otro de los temores por las que las mujeres no se atreven a denunciar no solamente es el temor a continuar siendo agredida, porque denuncio y al final no pasa nada, el agresor termina ahí porque es mi casa, porque yo la compré. Ya sabemos cómo funciona un poco el tema de las leyes aquí, no son tan drásticas ante la agresión, pero también el temor de la mujer a quedar sin ese piso, ese soporte económico para sus hijos. ¿Cómo funciona esa red de mujeres ante esas mujeres que, por ejemplo, no tienen la suficiente educación
o si la tienen, pero tienen ese temor de cómo salgo adelante, cómo saco adelante a ese hijo o a esos hijos que necesitan diariamente su sustento para sobrevivir. Claro, va más allá de una simple denuncia. Hay que ponerse en los zapatos de la víctima y está claro que la mayor población afectada es los de escasos recursos. Son personas que dependen completamente de un esposo y además son personas que tienen varios hijos. Entonces no es fácil decir me voy, prefieren aguantar y soportar. Yo pienso que el acompañamiento incluye también psicológico, incluye también que el Estado le dé herramientas a la mujer para que salga adelante sin la necesidad de esa figura paterna para sus hijos. Llenarse de Okay. valentía, entender lo que vales. Vales tanto que no puedes permitir por nada del mundo, porque es que no le estás haciendo una ayuda a tus hijos, al contrario. Al contrario, vas a crear seres humanos también conflictivos, también violentos, porque desafortunadamente la violencia la heredan los chicos. Qué Entonces, bueno que menciones, disculpa, qué bueno que menciones el tema psicológico, porque hemos visto muchos casos donde la mujer justifica hasta el hecho que el hombre la maltrate o la deje, porque no se considera lo suficientemente bonita o lo suficiente mujer para esa persona. En el caso que cuando ocurre las separaciones o los divorcios, vemos muchos casos en que la misma sociedad normaliza el hecho de que el hombre la deje por una situación claro, física, porque no es lo suficientemente bonita, porque no tiene el cuerpo lo mejor para ese hombre, o estaba loca, excesivamente celosa. Todo el mundo justifica esa situación y prácticamente le da la razón a que el hombre maltrate a la mujer hasta el punto de cambiarla por otro. Todo lo que por otra que ¿qué pasa en ese tipo de situaciones? ¿Cómo se maneja la autoestima de la mujer? el agresor es muy manipulador. Eso lo tiene que tener claro la agredida, y es que él siempre te va a tratar de convencer lo fea que eres y lo inútil que eres. Entonces es difícil para una mujer, o sea, además está la sociedad encima de ella, ¿no? Que si te separa eres mala, que cómo vas a destruir tu matrimonio. Desafortunadamente, hasta las mismas abuelas te aconsejan que luches por tu hogar. Un gravísimo error. Yo creo que todos como sociedad debemos reeducarnos, reinventarnos, deconstruirnos de esa sociedad tan patriarcal y ese machismo que tenemos tan arraigado. Eso, tratar de hablarle a ese tipo de mujeres, yo como amiga, como tía, como hermana, como vecina, hablarle de su valor, de lo mucho que vale y de que ella puede salir adelante sola, se puede. En un país como Colombia es más difícil salir adelante igual, o sea, hay muchos contras también. No es fácil decir que se vaya, que denuncie, pero lo que tú dices es verdad, hay un montón de factores que son los hijos, el no tener una herramienta. Yo le aconsejo a ese tipo de mujeres primero que trabaje en su autoestima, porque eso va a lograr que ella no se deje maltratar, que ella no se deje pisotear, que él no vea que ella es sumisa y se deja maltratar, sino que tenga el valor de enfrentarlo y decirle, yo valgo tanto que ni me mereces. Y después tratar de buscar una herramienta para salir adelante, una herramienta que las haga valerse por sí mismas, para que puedan sacar adelante a su familia, que en este caso son sus hijos. Adriana, te reitero la pregunta, ¿cómo funciona la red de mujeres para los que nos están escuchando? Porque si analizamos también una vecina maltratada, muchas veces se identifica con otra vecina maltratada y juntas comparten ese círculo, ¿no? De hoy me hizo esto, mañana me hizo esto y mira, pero no saben cómo salir de ese círculo de solo quejarse, de solo llorar, de solo consolarse de la una a la otra. ¿Cómo se maneja una red de mujeres para que puedan salir adelante? Sabes que ahí influye mucho el feminismo, que desafortunadamente en Colombia es muy bajo, o sea, la gente no, las mujeres sobre todo, no aceptan la nueva revolución del mundo, que las mujeres vamos un paso adelante apoyándonos unas a otras, cosa que sí pasa en un país como este. Tenemos que apoyarnos más como sociedad y sobre todo como mujeres.
O sea, yo podría darle mi casa a una mujer maltratada y decirle todo lo que debe hacer para dejar a esa persona. Es un acompañamiento social y que ella sola no puede salir de eso. Porque imagínate, en Colombia solo el 10% de las mujeres, del 100%, solo el 10 denuncia. ¿Por qué? Por todos esos factores que tú dices. O sea, la policía no hace mucho, no hay mucho acompañamiento de lo legal, de lo judicial, y después que pierden, podrían ser violentadas peor si denuncian. Entonces, Correcto. yo pienso que ahí entraría sí mucho el apoyo social de su círculo, su familia, que la gente, no la maltratada, no la víctima, sino que la gente entienda que estas personas necesitan un acompañamiento y alejarla de su agresor antes de que sea demasiado tarde, como es lo que vemos con los femicidios. Mi colega Aremil de Pinto, quien se quería unir a esta entrevista el día de hoy, pero lamentablemente ella se encuentra ahorita también realizando un programa en vivo. Ayer por problemas técnicos no pudo realizar la entrevista, la aplazó para hoy, pero ella me encargó una pregunta para ti, que creo que en parte no las has respondido acerca de cuáles son las medidas, qué se puede hacer ante esta situación de violencia de género. También recordemos cuántas mujeres han muerto a manos de sus parejas, Claro, ¿no? Ya claro, por estamos ahí hablando de las mujeres violentadas tendrían que empezar a identificar las ayudas y capaz que con el Estado no la encuentran, que es una pena, porque la verdad es que debería ser garante de la seguridad de las mujeres el Estado, pero buscar eso, principalmente una ayuda, su padre, su vecina, y algún ingreso económico que la haga salir de ese círculo tan dañino para ella y su generación, que son sus hijos. También vemos en muchos casos que las mujeres sí tienen el valor para dejar a su marido maltratador, pero al no encontrar una fuente de ingresos por su educación o por su condición económica como tal, que no le permite, bueno, aquí tengo este ahorro, puedo salir adelante con eso, terminan sumergidas en la prostitución o en negocios que no le van a proporcionar un futuro, no el mejor futuro, no es el mejor camino para ella y para sus hijos. Para nada. ¿Cómo apoyamos a una mujer para manejarle mucho más su autoestima? Yo te insisto en ello, es porque conozco de mujeres que por más que le digas, tú puedes salir adelante, tú puedes dejar a ese hombre que te viene maltratando por tantos años, por más que le insistas, ella no se cree el cuento de que en realidad ella tiene el poder para salir adelante. Claro, es una cosa de cada uno, desafortunadamente, por más que le inculques, que le digas lo que vale, si ella no abre los ojos por ella misma, no va a haber nadie que la pueda ayudar. Vemos el caso de las mujeres que dicen no te metas porque es mi hogar y si él me pegó es porque yo lo merezco. Eso ya necesita un acompañamiento psicológico bastante riguroso para ambos, para el violentador Así es. también. Tú me comentabas acerca puntual del hecho de que en la costa colombiana, donde el machismo es mucho más arraigado, y hablábamos acerca de las buenas noticias anteriormente, de que hay un grupo, una generación que ya viene viendo las cosas diferentes, pero hay otras personas que contradicen esa teoría y dicen que no, que los chicos ahorita como son tan consentidos, como las madres los han criado prácticamente como con una inestabilidad de que todo hay que dárselo, el día que tengan una pareja y que esa niña no le dé lo que él quiere, la va a maltratar, la va a agredir como hace con la chica la muchacha que les apoya en la casa o con su madre. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Que en realidad lo que se está alimentando es mucho más el tema del machismo actualmente. Claro, claro, en Colombia va más lento la cosa que acá, por ejemplo, pero va a cambiar en algún momento. Esto va a cambiar. Esto del machismo, esto va a terminar. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones vienen un poco más preparadas con el tema. Ya la mujer tiene mucho empoderamiento y eso va a ir creciendo día a día. Por ahí en lugares como la costa de Colombia es más complicado porque también ves de niñas de 15 años donde dicen, ay, está bien que mi novio me hable feo, pero es que al final es mi novio y yo no lo voy a dejar y cosas como esas. No, tendríamos que empezar a reeducar a esta nueva juventud. Sí, qué importante que menciones esto porque aquí
quisiera que habláramos acerca de la adolescencia, de las mujeres en la adolescencia, cuando empiezan a sentir estas mariposas de que me gusta este chico y empiezan a responder ante los halagos. ¿En qué momento, cómo podemos hablarle a esta niña, a esta adolescente que nos puede estar escuchando, o a esta madre, para que le hable a su hija, a su sobrina, a su vecina, a su alumna? ¿Cuáles son esas señales que los hombres, los jovencitos, les envían a las chicas durante la comunicación, ese acercamiento para detectar, este es un violento, este es un hombre que me puede agredir en el futuro? ¿Cuáles son esos primeros síntomas? ¿Cuáles son esas claves? Ahí es donde entra nuestro segundo tema, no tan importante como el de la mujer, que es la niñez. Empecemos hablando por la niñez, el futuro del mundo, algo que deberíamos cuidar como un tesoro muy valioso, porque es la construcción de las nuevas generaciones. La niñez debe ser cuidada, debe ser amada y tratada como algo muy cuidadoso. Darle amor a los niños desde muy chicos es lo importante. Recordemos que la edad donde los chicos se desarrollan emocionalmente, hasta los 5 años, puedes tú construir los mejores recuerdos de un niño. Hay que empezar por ahí para poder empezar a hablar, pues para hablar de adolescencia. Okay. La forma en que estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Y eso tiene que cambiar en Colombia, sobre todo enseñarle a los niños de la igualdad, de que el mundo ha cambiado tanto y que todo ahora debería ser la igualdad. Y está siendo así en países de primer mundo, en donde a la niña, si le enseñas a cocinar, al niño también. Ir perdiendo en esos factores tan simples de la vida cotidiana, como enseñar al niño a que se despegue de ese machismo que venimos arrastrando de generación en generación. Entonces empecemos por educar a las niñas para que sepan que sirven absolutamente para todo, no solamente para la cocina y no solamente para casarse y tener hijos, que eso también reproduce toda esta violencia, bien arrastrada desde una niñez con carencias afectivas. ¿Por qué? Porque una mujer que se deja maltratar es porque tuvo carencia afectiva de atrás, de sus padres. Entonces todo empieza de ahí. Claro, esa sería una de las respuestas de por qué estamos viviendo una sociedad maltratadora, porque luego vemos a las madres durante esta cuarentena maltratando a sus hijos porque no entienden las tareas virtuales. Estamos viendo a los hijos maltratando a los adultos mayores, que también vamos a hablar de ello. Ahorita estamos retomando entonces el tema de los niños, el maltrato de los niños en la cuarentena. Hablabas de algo muy importante, y es acerca de los roles, que los niños entiendan el rol que ellos tienen en la casa, que no es de estar en la cama tirado y que todo me lo hagan y me llamen solo a comer. Y eso lo hace mi hermana porque yo soy varón, no. Exacto, sí. Bueno, aquí la recomendación que tú acabas de dar es muy importante, y es enseñarle a la niña y al niño que los dos son iguales y que tienen las mismas responsabilidades y los mismos derechos y los mismos deberes. Eso es muy puntual. ¿Cómo se logra eso en una sociedad como la nuestra? Especialmente hablando de la sociedad colombiana, de la costeña. ¿Cómo se logra eso, Adriana? Y, ¿sabes qué? Que con amor hacia los hijos, porque la verdad es que hay que amar a nuestros hijos y entonces darnos cuenta que el mundo ha cambiado y que eso que me enseñó mi mamá y eso que le enseñó mi abuela a mi mamá ya no va, ya no existe, porque todo eso genera que nuestras generaciones sigan siendo así, maltratadas, pisoteadas, que no avancemos. Es así. Entonces, un poco de amor por nuestros hijos, investigar un poco más y ver de que no, mira, las cosas no están bien así. Hay que cambiar la mentalidad para crear mejores seres humanos. Como padres, ¿no? Claro. Y hemos avalado mucho la teoría de pegarle a nuestros hijos para que obedezcan, y pienso que no hay necesidad de maltratar a los niños para que ellos entiendan que hay que ayudar en la casa o hacer lo correcto o lo que es su responsabilidad, sin llegar a esos extremos. Hacemos un llamado también en estos momentos, invitamos a los padres de familia, a los profesores, a los amigos que están conectados a esta hora, a dialogar con sus hijos, a tenerle mucha más paciencia, y es que es ahora cuando estamos valorando el trabajo de los profesores, de los maestros.
esa habilidad que tienen para trabajar con los niños, con un grupo de 30, con un grupo de 40, sin llegar a colocarle un dedo encima. Entonces, creo que es el momento de reivindicar esa labor tan maravillosa. Adriana, ¿qué más nos puedes contar acerca del trabajo que podemos hacer en casa con los niños durante esta cuarentena para no llegar a ese punto de la agresión física o verbal? Claro, sí debemos entender que la agresión física definitivamente no corrige ni enseña a nadie. Es mentira que el palo ayuda, como dicen nuestros abuelos. No es cierto. Todas las personas que de adultos tienen problemas de autoestima, sobre todo eso, de autoestima, son personas que han sido violentadas en su niñez, pero tú los escuchas diciendo, no, a mí me pegaron toda mi vida y yo no tengo problemas de nada. Sí los tienes. Si los tienes, la violencia no trae absolutamente nada positivo para la niñez. Tengamos paciencia, respiremos, por supuesto que a veces, imagínate esas madres que tienen 3 niños en la casa y tienen teletrabajo Correcto. y tienen los 3 niños, olvídate, es Es un gran complicadísimo reto. y a veces te dan ganas pero imagínate, hay que respirar y pensar, tengo Claro. que reeducarme, no puedo hacer lo que con mis padres hicieron conmigo. Es allí donde entonces crear un poco de conciencia familiar para que toda la familia le colabore también a ese niño, ¿no? En su educación. El padre también que se entienda acerca de la educación de su hijo, no solamente la madre, que es la que se le ha delegado como esa responsabilidad de criar y de educar a sus hijos. Adriana, ahora sí podemos pasar al tema de la adolescencia. ¿Cómo el niño tiene ese acercamiento con la chica cuando ya empieza a interesarse en ella? Y cómo ella puede detectar a ese chico que puede llegar a maltratarla, porque ahora con todo este tema de cierto género musical, el reggaetón, donde se han normalizado ciertas palabras o ciertas actitudes que le llaman ellos el perreo y todo esto, se hace un poco más difícil tratar de enseñarle a una niña cómo la están agrediendo, porque hemos normalizado un género musical que se baila normal y que todo el mundo lo aplaude, y en las fiestas suena como si fuera la mejor música del mundo, y los niños están siendo filmados incluso durante estas bailando este tipo de ritmos. ¿Cómo le hablamos a un adolescente, a una niña o a un niño para que no agreda, a una niña para que no se deje agredir? Claro, eso depende mucho del ambiente social, ¿no? El país, el lugar en el que estás. Y en el caso de Colombia, donde lo que tú dices es cierto, desafortunadamente, el reggaetón y su letra despectiva hacia la mujer hace que la juventud normalice eso, normalice el perreo, como le llaman, y no está bueno. Porque, ¿cómo se puede lograr esto de que las chicas tengan un valor más hacia su cuerpo, hacia su integridad física? Empieza definitivamente en casa, ni siquiera en la escuela, en casa. El acompañamiento de su padre, y si no lo tiene, el acompañamiento de la madre, donde nunca vas a ser amigo de tus hijos, porque por supuesto tú eres la autoridad de la casa y el ser amigo no es la palabra adecuada para llamarlos a los padres, pero sí hay que tratar de tener un acompañamiento de amor. Definitivamente que el amor y el enseñarle a esa niña lo que vale, lo linda que estás hoy, qué linda que estás, hija, qué bien que te ves hoy. Levantarle la autoestima, porque todo está ahí. Si me quiero, no permito que nadie me dañe. Y las influencias ahora de que las chicas en la adolescencia, su Dios y su todo son sus amigas, y sobre todo las amigas de la mala influencia, no, es complicado, ¿no? Manejar eso, pero no hay que agredir, pero sí hay que tener un poco de carácter y un poco de disciplina para con estos chicos adolescentes. No se les puede permitir hacer lo que ellos quieran, porque como dicen por ahí, es la edad loca de nuestra vida, en donde no pensamos para actuar, y desafortunadamente ahí aparecen los embarazos adolescentes y un montón de cosas más como las drogas y todo esto, ¿no? Así es. Adriana, hemos hecho un recorrido de lo que puede estar ocurriendo durante la cuarentena, la violencia, el maltrato hacia los niños, el mismo maltrato hacia el adolescente, abusada también, además. En esta cuarentena los índices han subido durante esta cuarentena. Hemos estado atentas acerca de los estudios que se han realizado, las investigaciones y los reportes de la Fiscalía, de las comisarías de familia,
acerca de en estos momentos lo que está pasando con los niños, con los adolescentes, con las mujeres, que sabemos que son los casos mayores, ¿no? A este grupo de personas, a las mujeres las más violentadas, pero hablemos también acerca de una población que está siendo duramente maltratada durante esta cuarentena y son los adultos mayores. Sí, realmente que el adulto mayor, esto ha sido algo de siempre, y sobre todo en ese adulto mayor que no tiene un acompañamiento social del Estado, porque la verdad es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, el llegar a viejo es el temor de todos, donde no tienes una seguridad social, donde no tienes una pensión, no tienes ni siquiera la esperanza, los jóvenes de ahora tienen la esperanza siquiera de pensionarse, porque lo económico es algo que afecta muchísimo en esto del maltrato a la tercera edad. Ese hijo que dice, ay, hacerme cargo de este señor que encima no tiene un peso, complicadísimo. Entonces, yo pienso que el Estado debería intervenir en todo lo que estamos hablando y el Estado colombiano, desafortunadamente, en lo social, cero. Lo social es muy importante y lo vemos en países un poco más avanzados, donde en este caso el adulto mayor tiene un acompañamiento con una pensión, con un auxilio que los ayude a tener una vejez digna, a dignificar la vejez de las personas. A eso debería encargarse el Estado y bueno, es una lucha que tiene Colombia y que ojalá en algún momento lo puedan lograr. Porque, por ejemplo, aquí en Argentina, el adulto mayor, así no haya trabajado, por ejemplo, la ama de casa tiene una pensión por haber sido ama de casa. Eso dignifica a ese adulto mayor. Eso es un tema. Después, no sé cómo es el manejo de los ancianatos geriátricos en Colombia. Yo me imagino que estos son todos privados, pero también si el Estado se preocupara por esa rama tan importante como son estos adultos mayores, en crear albergues, en crear geriátricos dignos, donde ellos puedan estar subsidiados por el Estado. Pero bueno, como te digo, los adultos mayores, sí, los adultos mayores están siendo muy desamparados. Solo en Bogotá creo que al día cerca de 9 adultos mayores son abandonados. En Santa Marta no solemos ver muchos adultos mayores en la calle, pero en estos momentos hay más que hace unos años atrás. Sí nos sorprende ver adultos mayores ahorita en la calle durmiendo. Ahora con la cuarentena se están haciendo visibles quiénes son los habitantes de la calle. Estamos viendo personas adultas mayores en unas condiciones deplorables, mentalmente hablando, porque con Alzheimer, nadie se preocupa por ellos. No hay, como acabas de decir tú, no hay un albergue, y mucho menos hay un acompañamiento a ese abuelo que está siendo maltratado. Hubo un caso donde una persona fue denunciada por maltratar al adulto mayor con quien convivía. Sus vecinos denunciaron ese hecho, pero el juez le dio casa por cárcel al agresor, por lo que volvió a la casa donde estaba agrediendo al abuelo y lo siguió maltratando. Entonces, lo que acabas de decir es respuesta de pronto a todo este tema que estamos tratando ahora, que es la violencia en todas sus manifestaciones, la violencia intrafamiliar durante la cuarentena, y es que carecemos de unas leyes que amparen ese tipo de maltratos, carecemos de unos recursos que son absolutamente necesarios tanto a la niñez, a la adolescencia, a la mujer, al adulto mayor, porque son las grandes víctimas en todo este proceso en el que se supone que tenemos que salir, como lo acabas tú de decir, que necesitamos avanzar, que esto va a cambiar, pero si no tenemos unas políticas claras con respecto a las leyes, con respecto a los recursos, va a ser muy complicado, muy complejo salir adelante. ¿Cuál sería el rol en estos momentos de la escuela con respecto a todo esto que está ocurriendo? Sí, bueno, para cerrar lo que estábamos hablando del adulto mayor, de la niñez, de la mujer y de todos, el núcleo de este problema es el Estado y el pueblo debe caer en cuenta de esto. Necesitamos más acompañamiento del Estado en cosas primordiales para nosotros como población. Pero bueno, Colombia no lo tiene y esto hace que haya más delincuencia, más violencia, más abandono. Y es un tema de Estado, aunque muchas personas no lo vean así. Así es, Adriana, has dado con la respuesta.
de qué manera influye la escuela, las instituciones educativas, para empezar a romper un poco esta situación que se ha vuelto como un círculo vicioso, porque si miro hacia atrás, hace 30 años, y miro ahora, en la actualidad, siento que todo sigue siendo como lo mismo, y antes peor porque lo hemos normalizado, hasta dentro de los niños, ¿no? Entonces, antes de pronto le escondíamos al niño el tema del maltrato, pero ya no, ya involucramos a los niños en la violencia que ocurre en el hogar. ¿Cómo influye? ¿Qué se puede hacer? Sí, bueno, primero que la formación del docente es muy importante. Por ejemplo, yo ahora que estoy estudiando pedagogía infantil, ahí te das cuenta lo importante que es prepararte como docente para poder enfrentarte a estos casos con los niños y los adolescentes. Primero, abrir nuestra mente y deconstruirnos, porque es que los maestros también vienen con una construcción bastante arraigada al machismo, a todo esto que normalizamos. La escuela tiene un rol muy importante en los niños, en su formación. No solamente es la formación académica, como algunos maestros dicen. Los chicos comparten muchísimo tiempo de su vida en la escuela, y es ahí donde nosotros como maestros deberíamos aportar, ayudar un poco a esa educación, a esa estima, a ese conocer mi cuerpo, reforzar la educación sexual, por favor, que todavía en países como Colombia está trabado como un tabú, que esto es terrible porque esto lo único que genera son más embarazos, más violencia, más vergüenza por nuestro cuerpo, que no tiene nada de vergüenza, es algo natural. Entonces sí es muy importante que el maestro sea reeducado, que entienda que él cumple un rol muy importante, y no, yo lo educo en matemáticas, en ciencias y en lengua, lo demás no me interesa. No, sí debe interesarte, porque es una de las labores principales también, construir un mejor ser humano, que es tu alumno. La educación es primordial, como lo acabas de decir Adriana Redondo, quien es socióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocedora de esta temática que estamos tratando. Adriana, pero también la educación cojea. También la educación en Colombia tiene su parte, sí, tiene su parte de responsabilidad en lo que pasa, porque creo que también a los docentes nos ha hecho falta el luchar un poco más por ese privilegio que debemos tener los docentes, que es de estarnos preparando constantemente, de que se destinen esos recursos hacia la cualificación, de tener mejores herramientas académicas, pedagógicas, para poder tratar estos temas que también son nuestra responsabilidad. ¿Cómo puede abordar una profesora que le llegue a su escuela, a su aula de clase, un niño que está siendo maltratado? ¿Cómo aborda el padre de familia? Sí, claro. Es una situación muy compleja. Justamente ayer mi clase por Zoom fue de ese tema en especial. Cómo, sobre todo en la primera infancia, estas profesoras del jardín de infantes, de la primaria, esto definitivamente es un tema de preparación y de estudio, porque no solamente con ser profesora de matemáticas no. Hay un estudio especial que tienes que hacer para aprender a conocer a tu alumno, y tú como docente debes darte cuenta cuando un niño es maltratado. Definitivamente, si no lo aprendes estudiando, lo aprendes en la convivencia diaria con los chicos, y aprender a tener empatía y amor por ellos, porque es que mucha gente estudia docencia simplemente para ganarse el sueldo, desafortunadamente. Y hay un tema de que un chico que es maltratado se conoce a kilómetros. Por ahí los padres no se dan cuenta, como es este tema tan importante como los niños violentados sexualmente. Correcto. Que lo manifiestan hasta en su forma de expresarse, de sentarse, de hablar, de convivir con los demás. Qué bueno que Sí, entonces te decía que entonces sí es muy importante el acompañamiento, y el tema de cómo tú como docente le explicas a esos padres, ¿no? Que tu hijo, que su hijo tiene este problema y otro, porque muchos padres lo van a tomar a mal, sobre todo allá, donde todavía hay estos padres que dicen: mi hijo lo educo yo y tú no te debes meter.
Pero bueno, es un tema de tacto, de delicadeza, de amor, de que el padre vea de que tú lo haces, no porque quieras meterte en su educación, sino porque te importa ese ser humano que estás formando. Entonces es un tema para acercarse a los padres eso, de delicadeza. Delicadeza Estamos, estamos tratando el tema de la violencia de género, violencia intrafamiliar. Ahorita, Adriana, pero una madre puede tomar el valor, tener el valor y llamar y denunciar a la línea 155 y decir estoy siendo maltratada. O una red de mujeres que de pronto hayan tenido acceso y decir quiero una pizza, como se ha visto últimamente claro. en las redes sociales para motivar a crear esta red de acompañamiento entre mujeres maltratadas. Pero como un niño o un adolescente le dice a la mamá, ¿sabes qué? Me está violando mi hermano, mi primo, el señor que vive aquí porque le dieron posada al señor que vive aquí, pero él no sabe cómo expresar. ¿Cómo detectamos a un niño que está siendo maltratado, que está siendo violado? Sí, desafortunadamente como padres, como no tenemos la formación de saber qué son, con qué los niños se expresan o el adolescente de que está siendo víctima de un abuso, pero hay tantos factores y tan simples como por ejemplo en la primera infancia, donde los niños, ellos por medio del dibujo expresan un montón de cosas. No hay ni un solo niño abusado sexualmente de 1 a 10 años que no demuestre en uno de sus dibujos que está siendo abusado. Entonces, prestar atención a esas pequeñas cosas, el aislamiento, ese niño que siempre fue activo, que hablaba más de la cuenta, que se reía más de la cuenta y de repente se aísla o de repente llora por nada, algo está pasando. Hay que tener más atención sobre este tema, es tan importante y tan denso porque tiene un montón de matices, como te digo, y el niño abusado, obviamente es complicado que él diga estoy siendo abusado, porque también, como todos los agresores, tienen ese poder de manipulación para poder maltratar a su víctima. Entonces, yo lo que puedo hacer es invitar a los padres a que miren pequeños detalles en los cambios de los chicos, porque hasta en el adolescente la conducta cambia totalmente, así lo quiera tapar, y en niños pequeños mucho más. En niños pequeños te puedes dar cuenta en esto que les estoy diciendo, sus dibujos, hasta los colores, un niño que no pinta el cielo esto pasa mucho en el jardín de infantes, los niños que son violentados, no sexualmente, sino que son violentados físicamente, estos niños dibujan el cielo, no lo dibujan azul, sino rojo. Los niños que tienden a dibujar los pájaros rojos, el sol rojo, estos rojos son niños que son violentados en casa. Entonces todo esto como maestro debemos tenerlo en cuenta, saberlo, estudiarlo para poder ayudar a este menor. El amor a los niños pequeños es primordial para que él tenga esa confianza en ti, porque esto destruye la vida de un ser humano, de un adulto. Una violación es algo que tú no vuelves a recuperar nunca más, ni con el acompañamiento psicológico. Y desafortunadamente el abuso sexual, el 55% está en casa. No es el vecino, no es el señor ese extraño, es un abuelo, es un tío, es un hermano, es un padre. Entonces, ahí las madres jugamos un rol bastante importante en ese acompañamiento y en esa fiscalización, en fiscalizar qué está haciendo, qué cambios está teniendo, por qué está triste. Adriana, y ya casi para ir cerrando esta entrevista, ¿qué ocurre con esos hombres que también son víctimas de la violencia por parte de sus parejas? Esto lo preguntan mucho porque el hombre dice, no, pero ¿por qué todo es para las mujeres? Y es un porcentaje menor, claro, comparado con lo que ocurre con la mujer, ¿no? Y que han muerto miles. No es tan menor, bueno, en Colombia es menor porque el tema del machismo no hace que la mujer sea tan alzada y tan violenta. Pero, por ejemplo, en un país como Argentina, donde la mujer ya tiene su empoderamiento total, se ve más, mucho más. Lo que pasa es que el hombre le da vergüenza ir a la comisaría a decir me están pegando. Pero se ve mucho más de lo que uno cree, más de lo que uno cree. Y como te digo,
volvamos a lo de la infancia. Es re importante que las madres traten de educar a sus hijos con amor, con respeto. ¿Por qué? Porque también el hombre maltratado es un niño que atrás tuvo violencia y que la normalizó, desafortunadamente, porque qué triste es que en ninguno de los dos en ninguno de los casos me parece que esté bueno, ¿no? Claro. Desafortunadamente se ve mucho. Pero en cuanto al hombre, imagínate, es un tema de estima, es un tema de una estima completamente por el piso para que tú te dejes maltratar, humillar y hasta maltrato físico reciben. Así como hay mujeres que se sientan a esperar el correazo, hay hombres también maltratados. Lo que pasa es que uno lo ve como chistoso y no lo es. Ahí debería haber igualdad de género y el hombre también es maltratado, por supuesto que sí. Muy poco en Colombia igual, muy raro, pero pasa y ahí lo que puede hacer el hombre es tratar de buscar ayuda psicológica, porque es muy fácil con un par de terapias tratar de salir de esas relaciones tóxicas, dañinas, que destruyen tu vida. Adriana, aquí partiendo de la realidad, lo que ocurre aquí en Santa Marta, en la costa, en Colombia, el hombre maltratado no lo comenta, no lo comparte, muchas veces ni con su mejor amigo porque le da vergüenza confesar que está siendo maltratado. Y el tema de las terapias, de un psicólogo, también es Claro. algo que es como es un servicio de lujo, del que no se puede la Afortunadamente, gente. desafortunadamente, sabes que El tema de salud mental aquí, de tratar ese tema es muy complejo y de hecho, si recordamos las palabras de nuestra viceministra, de nuestra vicepresidenta, ella dice que dejen de estudiar tanta psicología y que estudien otras cosas, cuando no, estamos y viviendo en un mira lo país tan maltratado que importante. necesitamos psicólogos, más Y ahora mira en lo esta cuarentena. importante que es para reconstruir la sociedad y para que vivamos en una sociedad más sana, lo que es tener una buena niñez, lo que es tener un acompañamiento psicológico para tratar de ser mejores personas y educar mejor a las nuevas generaciones. Entonces, lo malo que está pasando en la sociedad quiere decir que definitivamente el psicólogo sí es necesario. Y lo hablaba, tengo un primo médico aquí, que vive acá en la Patagonia, y lo hablábamos mucho, nos reíamos mucho contándole a algunos compañeros argentinos que allá la gente se burla si tú dices, voy para terapia, uy, estás loco. Sí. No, ese concepto hay que cambiarlo, no hay que estar loco para ir al psicólogo. Si yo me siento hoy frente al espejo y digo, qué fea me veo, de pronto si mi esposo me dijo que estaba horrible y gorda es porque lo merezco, a esos primeros signos de baja estima, por favor, buscar un psicólogo que te va a ayudar más de lo que tú puedes creer, muchísimo. Entonces el hombre eso es lo que tiene que empezar a ver. No estoy enfermo, no estoy un paciente psiquiátrico, no estoy loco, pero necesito un acompañamiento para subir el autoestima y no permitir que nadie me dañe. Nadie tiene derecho a dañarte, a tocarte. Nadie. Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Con todo el gusto. Quedo con muchas más ganas de hablar contigo, muchos más temas, de profundizar más, sobre todo en el tema de la educación en la niñez, que es tan importante para cambiar y transformar todo esto. Pero quiero que nos regales un último mensaje de cómo empezar a cambiar desde todos nuestros daños, porque pienso que ya a esta edad todos tenemos algo roto por dentro. Cómo empezar a reinventarnos como sociedad, darnos ese último mensaje, Adriana, desde tu conocimiento como socióloga, cómo nos reinventamos como sociedad, mientras el gobierno se decide a ver qué pasa con las políticas que nos garanticen el no continuar con este maltrato. Entre cada caso que hemos tocado hay varios tips importantes y en el de la mujer yo las invito a que por favor busquen una herramienta de trabajo, algo que las haga salir de ese círculo vicioso tan triste, no solamente para ustedes, sino para sus hijos. Muchas madres dicen por amor a mis hijos, por amor a tus hijos, edúcate, y si no puedes, porque tampoco es tan fácil educarse en Colombia, busca algo, un arte en tus manos para que puedas salir de eso. Tu opresor siempre te va a decir que no vales nada, que eres una inútil y que no sirves para nada, pero eso es completamente falso porque siempre hay algo para lo que sirves, siempre hay algo. Ahorra, en serio que hay que hablarle de esta forma casta y a las mujeres así explícita,
para que entiendan un poco que el aspecto económico golpea muchísimo la sociedad samaria y desafortunadamente ahora con la cuarentena este es un año perdido, terrible en cuanto a la economía, pero traten de reinventarse algo para salir de eso por amor a sus hijos, que son los que realmente van a mejorar la sociedad o a empeorarla. Después, amor propio. El aprender a amarse es muy difícil. No es tan fácil decir, ay, pero siéntete linda porque lo eres. No, es un trabajo que lo puedes hacer día a día con el simple hecho de sentarte frente al espejo y decir qué linda estoy, qué lindo pelo tengo, qué linda me queda esta blusa. Esas pequeñas cosas hacen de tu autoestima algo mejor. Y parece simple, pero es algo primordial que levantes tu estima para no permitir maltratos. Y en cuanto al adulto mayor, como te digo, es un tema complejo porque sí se sale del contexto social de ayuda, porque esto debe tener un acompañamiento del Estado. El Estado debe estar ahí para esto, y que se ha perdido tanto la sensibilidad y el amor por quien nos crió y nos levantó y nos educó y nos dio la vida, porque el mayor de los casos de violencia contra los ancianos son de sus propios hijos. Bueno, piensen que no puede ser que hagan esto con sus padres y ojalá que el Estado cambie para ayudar a esta sociedad, a estas personas tan vulnerables como son las mujeres, los niños y los ancianos. Así es. Adriana, muchísimas gracias. Y para cerrar, algo que nos va a quedar también pendiente en otro momento es por qué el Día de las Madres, que es mañana, aquí en Colombia, no sé si en Argentina también lo celebran el día de mañana, aquí se celebra mañana y es el día más violento de todo el año. Hágame el favor. Es un tema para analizar también en otra oportunidad. Sí, bueno, Adriana, sí. Hay mucho para hablar. Adriana, hay mucho para hablar. Adriana Isabel Redondo, socióloga, y en estos momentos realiza estudios de pedagogía infantil, tiene mucho para aportarle a nuestra sociedad. Gracias por aceptar esta invitación. Te envío nuevamente un abrazo bien caluroso desde la Samaria, que algún día espero estés por acá visitándonos. Sí, claro. Y poder compartir contigo en otra oportunidad, otro tema también de interés. Bueno, que tengan buenas tardes. Un abrazo muy especial para todos. Un abrazo y a ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Cultura Nativa y entonces la invitación queda abierta hasta una próxima oportunidad. Bendiciones y chao, chao.